bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Un nuevo domingo que nos encontramos en torno a la palabra de Dios para reflexionar sobre ella y para profundizar en nuestra fe. Hacemos lo que hacía las primeras comunidades cristianas allí en el siglo I y comienzos del siglo II, cuando todavía el Nuevo Testamento se estaba escribiendo o no estaba ya conformado como hoy lo tenemos, y ellos se reunían, las comunidades cristianas, en torno a dos elementos. Una era la mesa de comunión, porque habían aprendido de la tradición que ya venía de 2 o 3 generaciones de cristianos, que esa mesa, ese pan y ese vino repartido era el signo, el símbolo, y para ellos era también un acto muy, muy profundo de evocar la presencia de Cristo en medio de ellos. Pero también se reunían en torno a la palabra, y a falta de un Nuevo Testamento ya escrito o ya editado y difundido, se reunían en torno a lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Eran las escrituras que Jesús había utilizado porque eran las que hablaban de él, de su venida y de su mensaje y la descripción del profeta. Del profeta que ellos esperaban. Vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Vamos a dedicar la primera parte entonces al pasaje de este domingo del Deuteronomio, del libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio 18. Yo les pido que abran sus Biblias, las tengan a mano, las tengan allí cerca de ustedes. Deuteronomio 18, del versículo 15 al 20. Es un pasaje en el que está hablando Moisés, le está hablando a la gente. Y así les dice Moisés a los israelitas que lo están escuchando, les dice: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta, como yo, y deberán obedecerlo. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor, su Dios, en el monte Horeb, el día que todos se reunieron allí y dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego, para no morir. Entonces el Señor me dijo: está bien lo que han dicho, yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir y les repita lo que yo le mande. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le he mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Bueno, hasta acá leemos este pasaje, donde Moisés les recuerda a los israelitas que ellos pidieron que les enviara profetas. Porque claro, en el monte Horeb estaba la presencia de Dios misma, y ustedes vieron la imagen del fuego y los truenos, que conocemos ese texto, ¿no? Y era muy fuerte, y ellos decían: no podemos tolerar esto, no podemos vivir subiendo un monte y teniendo que ver la presencia de Dios misma que pone enceguecía. Era muy difícil. Entonces ellos dicen: queremos profetas, personas que nos envíes, Señor, para que nos guíen, nos transmitan tu palabra, etc. Como lo piden, Moisés le dice: el Señor se los va a conceder y les va a enviar un profeta al estilo de Moisés, que es el mediador en ese momento entre Dios y la comunidad. Y entonces les dice que sí, les va a enviar un profeta. En realidad, acá habla de un profeta. Ustedes saben que esos fueron muchos los profetas, comenzando por Isaías en el orden de los libros, no en el orden histórico, pero podríamos decir, comenzando por Amós, que es el más antiguo de todos, pero por Isaías y siguiendo así por Jeremías, Ezequiel, etcétera, Daniel y los 12 profetas. Vinieron muchos, y muchos más que no tienen un libro escrito, ¿no? Profetisas como Hulda o como Débora. Pero bueno, hay unos cuantos más. Estos profetas tenían que transmitir la palabra de Dios y lo que Dios les decía. Y acá hacen una advertencia, ustedes vieron, ¿no? Bueno, cuidado con el profeta que diga que habla de mi parte y no habla de mi parte, o dice lo que le parece o por lo que a él se le ocurre que tiene que decir. Y entonces dice que bueno, ese profeta va a estar condenado a muerte. Tenemos que saber, la expresión de será condenado a muerte o será
muerto. En la Biblia aparece mucho menos de lo que se nos ocurre a veces, pensamos que es mucho más abundante, no hay tantas veces en que se dice eso, o que por tal cosa morirás, hay varias leyes que dicen eso, y en la práctica se aplicaba muy poco, no tenemos muchos ejemplos en los que mataran a una persona por no cumplir una ley. Hay algunos casos que se pueden estudiar y tratar de entenderlos. ¿A qué se refería? Por supuesto, es una crueldad terrible, ¿no es cierto? Hoy rechazamos la pena de muerte totalmente, pero estamos en una época muy antigua. Acá estamos hablando de hace por lo menos 1000 años antes de Cristo, ¿no? Hace 3000 años atrás las cosas eran un poco distintas. De todos modos, la Biblia no es muy proclive a asesinar gente, más allá de las guerras, que entonces eran tremendamente crueles como son las de hoy. Y ahí sí tenemos pasajes muy trágicos y que realmente no nos gustan, porque da la sensación de que Dios manda a matar a la gente, ¿no es cierto? Y un poco esa era la idea que ellos tenían, pero eso tenemos que estudiarlo en otro momento. Pero la realidad que acá lo que dice es que les va a enviar profetas y que esos profetas van a tener que decir lo que Dios realmente les dice que digan. Y si se les da por decir lo que tienen ganas, van a ser sancionados duramente. Que eso es un poco lo que quiere decir con ser condenado a muerte, que van a recibir la más dura condena. No siempre se aplicaba la muerte, pero sí una condena muy dura. Es como si dijéramos, va a tener el peor de los castigos. Van a venir muchos profetas y finalmente va a venir en tiempos de siglo I, en tiempos de Herodes, va a venir él que va a cumplir con todas estas expectativas. Porque si bien los profetas y las profetisas fueron extraordinarios hombres y mujeres de Dios, siempre su mensaje era de algún modo limitado. Y ellos lo sabían, porque en muchos pasajes dicen, bueno, vendrá aquel día en el cual van a suceder las cosas definitivas. En aquel tiempo sucederá tal cosa. Es decir, los profetas eran conscientes que ellos eran voceros de Dios para lo que pasaba en ese momento, diríamos para los problemas que Israel enfrentaba en ese momento, pero que el Señor tenía una promesa que iba más allá de lo que ellos les estaban diciendo, les estaban enseñando. Los profetas tienen conciencia que ellos son voceros, diríamos, provisorios de un mensaje mucho más extenso y profundo que va a llegar más adelante. Y así lo dicen Joel, lo dice Amós, lo dice Isaías, lo dice Jeremías. Todos tienen conciencia de que algo más importante que lo que ellos están haciendo, por importante que era, porque eran voceros de Dios, iba a suceder. Y esa es la expectativa que va creciendo hacia finales del siglo I, hoy le llamamos antes de Cristo, en esa época, que va creciendo y empieza a ver, como decimos, signos de los tiempos, de que se iba a cumplir. Alguien diría, pero ¿cómo se va a cumplir? Hace 700, 800 años. Esto de Moisés, podríamos decir que hace 1000 años para esa época, en que se había anunciado. Y ahora se va a cumplir. ¿Y por qué se va a cumplir ahora? Si no se cumplió en 1000 años, no pueden pasar otros 1000 años más. Bueno, pueden, pero la realidad es que Dios dispuso que en ese tiempo iba a llegar aquel que iba a ser el profeta definitivo. Tenemos que decir que la figura de Jesús supera la figura del profeta. La figura de Jesús es más que un profeta. En él, si bien la gente esperaba un profeta, pero en él confluyen todas las expectativas del Antiguo Testamento. Confluye la figura del profeta, pero también la figura del sabio, que es muy importante en el Antiguo Testamento. Los libros de sabiduría, Eclesiastés, Proverbios, son libros muy importantes para la tradición bíblica. A veces lo estudiamos poco, pero es el sabio el que habla ahí, ¿no es cierto? También la figura del maestro aparece en Jesús. Entonces Jesús es profeta, pero también es sabio, pero también es maestro. Pero a la vez la acción de Jesús trasciende las imágenes de estas personas, que ya eran personajes del Antiguo Testamento, en otra característica, en la forma en que se relaciona con la gente. Porque Jesús es profeta, sabio, maestro, juez, pero también es amigo, pero también es consejero, pero también acompaña a la gente. Y eso es algo que no aparecía con tanta claridad en los antiguos profetas. Los antiguos profetas proclamaban lo que el Señor les decía que tenían que decir. Los sabios reflexionaban y dejaban sus pensamientos para la gente.
pero la relación era más distante. Acá, en la persona de Jesús, se van a combinar una serie de factores que realmente supera todas las expectativas. Y especialmente esto último, que eso es un agregado que no estaba presente en las promesas, por decirlo de algún modo, ¿no? que venían del Antiguo Testamento. Que este que iba a venir no iba a ser una persona que se iba a poner lejos y iba a tomar distancia de todo el mundo y iba a juzgar a todos, ¿no? Con su vara de justicia, que es importante, pero que a veces nos aleja de la persona. No, va a ser amigo, va a ser consejero, va a dialogar con la gente, va a comer con ellos. Se va a acercar a los marginados, se va a acercar a las mujeres prostitutas, es decir, las que eran consideradas más bajas de la sociedad, ¿no? Por un oficio muy rechazado por todos. Va a acompañar a aquellos que lo necesitan, va a curar a aquellos que están enfermos y no pueden curarse. Entonces esa es la figura de Jesús real, del profeta real, que es más que profeta. Es la figura del Mesías que supera y reemplaza todo lo anterior. Vamos a seguir reflexionando sobre esto en un ratito porque vamos a ir al texto del Nuevo Testamento. Jesucristo, la vida y la luz, Él nos anuncia la eterna verdad. Viene a nosotros y muere en la cruz por darnos libertad. Él es pastor enviado y divino por sendas de paz, su amor es grande y fiel. Es Jesucristo camino y verdad, fuente preciosa de vida y salud, viene a guiarnos con suma bondad hacia la plenitud. Él es pastor enviado y divino Emmanuel. Él nos conduce por sendas de paz. Su amor es grande y fiel. Vamos a buscar ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos. Recuerden que vamos a seguir Marcos este año, básicamente. En el capítulo 1 estamos al comienzo del ministerio y vamos a leer los versículos del 21 hasta el 28. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Recuerden que Jesús venía de estar en Betsaida, que es al norte del mar de Galilea, donde había llamado a varios discípulos. Ya tenía 6 discípulos al menos mencionados, que eran parte de su grupo. Y dice así del versículo 21 en adelante. Llegaron a Capernaum, y en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad, y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y le obedecen. Y muy pronto se supo de Jesús en toda la región de Galilea. Bueno, hasta aquí la porción del Evangelio de Marcos
capítulo 1, versículos, dijimos, del 21 al 28. Primero recorramos el texto, ¿no? Para ver quiénes son los personajes y quiénes están allí, de quién se está hablando. Llegan a Capernaum. Capernaum es una ciudad parecida a Betsaida, que está también en la costa del mar de Galilea, sobre la costa occidental. Es decir, han tenido que caminar, seguramente vinieron caminando, no dice que navegaran, por la costa del mar de Galilea, desde Betsaida, que está al norte, bajando, y más o menos a mitad de camino, en la mitad del mar de Galilea, ustedes fíjense en un mapa, en las Biblias están atrás, está la ciudad de Capernaum. Es una ciudad importante, más importante que Betsaida, y tenía una sinagoga que hasta el día de hoy se la puede visitar, las ruinas, ¿no? Está excavada, y uno cuando va a Capernaum hoy en día, no hay una ciudad, es solo la excavación, encuentra los restos de la sinagoga que visitó Jesús. Es probable que lo que hoy uno ve, si uno busca en Google imágenes, van a ver fotos de esto, no sea exactamente la que Jesús pisó, digamos, las piedras que Jesús pisó, sino que está reconstruida sobre esa, porque hubo un terremoto ahí por el siglo II o III y se cayó casi toda la ciudad, y entonces reconstruyeron la sinagoga. Pero la reconstruían, ustedes saben, con las mismas piedras, trataban de rescatar todo lo rescatable, porque era muy caro y muy difícil tener piedras talladas. De modo que, si bien no es la sinagoga que uno pisa ahí, la piedra que pisó Jesús, bueno, ahí estuvo, y en ese lugar, y quizá muchas de esas piedras sean las originales. Hay también en la ciudad de Capernaum, y a unos 50 metros de la sinagoga, unos restos de lo que era una iglesia cristiana, de las primeras, siglo II. Se supone que es esa estructura, que es una planta hexagonal, una casa pero hexagonal, tiene que haber sido o una casa de familia donde se reunían los cristianos, los primeros cristianos, porque ahí entre los restos que encontraron los arqueólogos había símbolos y cerámica con símbolos cristianos, con lo cual la sinagoga quedaba en un extremo de la ciudad, y a unos 50 metros, que era casi recorrer la ciudad, porque era muy pequeña, 50-60 metros, estaba después seguramente se constituyó una casa de familia y después una iglesia, pequeña por supuesto. Pero de hecho es Capernaum, una aldea parecida a Betsaida, de pescadores, al margen, en las márgenes occidental del mar de Galilea. Dijimos que había una sinagoga, dijimos que después va a haber una iglesia en ese lugar, y también nos cuenta el relato que Jesús va a predicar en esa sinagoga. Era el día de reposo, con lo cual, el Shabbat, con lo cual se suponía que no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Se podía ir a la sinagoga, se podía leer, se podía predicar, etc., pero no se podía curar o trabajar o cocinar, cosas por el estilo. Al menos esa era la tradición de ellos, ¿no? Entonces él va a la sinagoga a enseñar. Para ir a una sinagoga a enseñar es porque ya había algún conocimiento de parte de la gente de quién era Jesús. Era lo que llaman un rabí, después llamamos rabinos, un maestro. Así lo reconocía la comunidad. Por eso es que él puede ir a la sinagoga y empezar a enseñar. Pero apenas empieza a enseñar, aparece un personaje que es el hombre con un espíritu inmundo, ¿no? Así lo describe la Biblia, espíritu inmundo. Ustedes saben, espíritu es una palabra neutra, o sea, el espíritu de Dios, el espíritu del bien, el espíritu de los profetas, que hablaban del espíritu que ellos transmitían, pero también el espíritu maligno, el espíritu del mal. O sea, espíritu había de muchas maneras, así era la concepción de la época. Hoy nosotros pensamos distinto, sabemos que muchas de estas cosas ellos identificaban con espíritus lo que eran enfermedades del cuerpo, y no sabían distinguir, por supuesto, entre una enfermedad, hoy llamaríamos enfermedades mentales o problemas psicológicos, de psicología profunda, de lo que podría ser un espíritu que se apropiaba de la persona. Pero no importa, porque eso es lo que ellos entendían, lo que importa es lo que entendían ellos y no lo que entendemos nosotros, ¿no es cierto? Y entonces
acá aparece esta figura del espíritu inmundo. Vamos a hablar de ello dentro de un ratito. Jesús habla con ese supuesto espíritu, ¿no es cierto? Y después aparece la figura de la feligresía, que se asombran muchísimo de lo que Jesús hace y dicen, ¿cómo? Este habla con plena autoridad. Y curiosamente dice, habla con mucha autoridad, no como los maestros de la ley. Aquí lo dice, voy a leer de vuelta, porque les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Es un pequeño palito contra los maestros de la ley, ¿no? Que era gente muy versada y muy religiosa, pero probablemente no se involucraban con la gente. Quizás hacían lo que ellos entendían que tenía que hacer, que era aquella antigua imagen que leímos en Deuteronomio del profeta, que viene y habla, ¿no? Y habla de parte de Dios, o en este caso interpreta las escrituras de parte de Dios, pero no se involucra con la gente. Es como un sabio que dice, bueno, yo soy el sabio y los demás son las personas más o menos ignorantes que tienen que escuchar lo que yo les enseño. Más aún si eso que yo les enseño viene sancionado por Dios me lo dijo, ¿no? Dios me inspira. Cuidado que a veces los predicadores, las predicadoras, podemos caer en ese error también, ¿no? Es decir, el púlpito es mío, yo digo lo que quiero, o lo que interpreto, y lo que yo interpreto es casi palabra santa porque lo estoy diciendo en el campo de la predicación y del púlpito, y también es un riesgo, ¿no? Para los predicadores, predicadoras, creerse que uno es el dueño del púlpito, ¿no? El dueño de lo que hay que decir allí. Y en realidad, predicar es una tarea difícil, pero difícil no porque sea difícil de pararse y hablar, sino porque hay que ser cuidadoso con lo que uno enseña, porque uno tiene que ser muy fiel a la palabra de Dios, a la interpretación que hacemos de las Escrituras. Entonces, eso que le pasaba quizá a los maestros de la ley, que no se involucraban, sino que eran así como un diccionario que nos dice lo que el significado correcto de una palabra, pero no le importa quién somos nosotros. Quizá a ellos les pasaba esto. Y entonces ellos identifican a Jesús como alguien distinto, alguien que cuando habla lo hace con autoridad y ellos sienten que ellos están cerca de él. Esto lo vamos a ver no tanto en este pasaje, pero sí más adelante, al desarrollo del Evangelio. Que la gente siente que Jesús está con ellos, más allá de lo que les dice y les enseña. Bueno, paramos acá porque seguimos en un minuto. Tus manos, Señor, son una maravilla. Cortan la leña, lijan y clavan la madera dura del país. Tus manos, Señor, son una maravilla. Tocan la frente de los enfermos para destruir la pena y el mal. Tus manos, Señor, son una maravilla. Mandan el viento, calman las aguas y vuelven la paz al corazón. Tus manos, Señor, son una maravilla. Dicen buen día a los amigos, reparten el pan que hace vivir. Tus manos, Señor, son una maravilla. Tengo dos manos como las tuyas para celebrar el nombre de Dios. Tus manos, Señor, son una maravilla. A todos los sorprende que este hombre estuviera en la sinagoga, este hombre que tenía un espíritu impuro. Dice que estaba en la sinagoga. ¿Y qué hacía allí? Bueno, probablemente esperando algún milagro, porque
tipo de enfermedades o de lo que ellos llamaban posesiones no tenían solución. Como decíamos, hoy quizás lo llamamos enfermedades mentales o psicosomáticas, no tenían solución, ellos no podían solucionarlo esto. Y estaban convencidos que había una fuerza maligna que los había apresado. Por lo tanto, solo de parte de Dios podía venir la solución. Y por eso se acercaban a la sinagoga. Imagínense un pueblo muy pequeño, con lo cual este hombre estaría ahí siempre, en la puerta, en las afueras, rodeando la sinagoga, esperando que alguien se apiadara de él y pudiera con cierto poder divino curarlo. Esto es lo que sucede con Jesús. Inmediatamente que Jesús se acerca o entra en la sinagoga, este hombre reacciona desde su enfermedad, desde su espíritu que tiene adentro y que le dice: ¿qué te metes con nosotros? Y le habla en plural, como que no es uno, sino que hay varios ahí demonios que lo están afectando a este hombre. ¿Has venido para destruirnos? Y la respuesta que aquí no se da es: sí, claro, Jesús ha venido a vencer todo tipo de mal y todo tipo de engaño hacia la gente y todo tipo de cosas que oprime el alma humana y el cuerpo humano, por supuesto. Y en este caso es el alma y es el cuerpo. Y sí, claro, he venido a destruirte. No es la respuesta que da el texto, pero es lo que va a suceder en el hecho. Y además, esta persona expresa esa frase que a nosotros es un poco enigmática si la pensamos bien. Y sé que eres el santo de Dios, el santo de Dios, el enviado de Dios. O sea, esta persona identifica a Jesús, quizá más que los que estaban en la sinagoga, que habían ido a escuchar a un predicador que parece que se había hecho más o menos famoso en la zona, y que ese día iba a leer las escrituras y a interpretarlas delante de ellos, a ver de qué se trata. Y este hombre identifica claramente: eres el santo de Dios, el enviado de Dios, el mensajero de Dios, ¿no? Por eso el profeta, el ángel, ¿no? Con la limitación de él, de la persona, identifica a Jesús a alguien enviado de Dios. Bueno, Jesús no duda en expulsar a esto. Cállate y deja a este hombre. Llama la atención el cállate, ¿no? Porque parece que tiene que ver con la voz. El mal se expresa a través de las palabras que este hombre dice, no porque sean palabras equivocadas, sé que eres el santo de Dios, sino por el mal que hacen en él. A Jesús le interesa curar la vida de esta persona, su cuerpo, su alma, lo que él es, y por eso reacciona de esta manera ante esta enfermedad, ¿no es cierto? Yo quiero ser claro en esto, porque hoy en día también afloran muchas expresiones religiosas que hablan de nuevo de demonios y de fuerzas así malignas que atacan a las personas. Esa era la concepción del siglo I y antes, ¿no es cierto? Pasaron muchos siglos hasta que la humanidad fue entendiendo lo que eran los problemas de salud, físicos, y después muchos más hasta entender los problemas psicológicos que afectan tanto a nuestra conducta y a nuestro ser. Hoy no podemos sostener que cuando alguien tiene una parálisis o tiene un problema mental, es realmente una especie de fuerza maligna que lo ha poseído. Sabemos que son problemas que se curan y el Señor nos ha dado las herramientas para curarlas, cuando es posible curarlas. Hay veces que no tenemos herramientas para hacerlo. Eso no quita que no oremos y no le pidamos al Señor que cure a la persona. Lo hacemos siempre en la comunidad, por las personas que están enfermas y pidiendo que médicos, enfermeros, quienes los aconsejan, realmente le ayuden a salir de la situación grave en la que se encuentra su cuerpo, su alma, lo que fuera, ¿no es cierto? Y la oración es poderosa y ayuda y es un elemento, yo diría, fundamental de la comunidad cristiana, especialmente en casos como estos de salud, donde hay un problema de salud grave. Pero eso no nos quita, por supuesto, que, y todos lo hacemos, que recurramos a lo que la ciencia nos ayuda, con las medicaciones, con los médicos, con los sistemas y aparatos que hoy tenemos para encarar casi todas las enfermedades habidas y por haber. Este año tenemos una pandemia y finalmente va a ser vencida por la ciencia.
También voy a decir que la ciencia no soluciona todos los problemas, ni todos los problemas están resueltos todavía por la ciencia, y seguirá avanzando y seguirán habiendo nuevos problemas. Pero nosotros no podemos dejar de reconocer que todo lo que venga de la ciencia, especialmente la ciencia médica, es un don de Dios. Es el Señor el que nos ayuda con personas que investigan, que desarrollan nuevos medicamentos. Y bueno, y todo eso también enmarcado en lo que son las actividades humanas, ¿no es cierto? Quisiéramos que esos medicamentos y esas cosas lleguen a todos, y no siempre llegan a todos, estén disponibles para toda persona, y sabemos que no siempre están disponibles para todas personas, porque son caros, porque son difíciles de conseguir o lo que fuera. Pero bueno, esta es la experiencia humana. Trabajamos para que lo que el Señor nos da como herramientas, en este caso de la salud, lleguen a todos y que nadie tenga que realmente padecer una enfermedad que puede ser curada. Esta es una meta, digamos, y es una tarea que la Iglesia tiene que encarar también, y lo hace de muchas formas. Denunciamos ese tipo de situaciones y tratamos de ir adelante. Pero bueno, ahora volvamos al texto. Jesús cura a esta persona. De tal manera que los que estaban allí se maravillan. Pero ¿cómo? Este hombre que estaba enfermo acá, ahora curado por que viene, y hasta los demonios, dicen ellos, le hacen caso, le obedecen, se van cuando él habla. Es impresionante, ¿no es cierto? Porque la experiencia de haber estado allí y ver eso debe haber sido muy dura, o sea, muy dura y muy fuerte para ellos, ¿no? Hoy nosotros, como decimos, tenemos otras coordenadas, pero este mensaje no deja de ser tan actual como en aquel entonces. Nos está diciendo la fuerza de Jesús, la presencia de Jesús, el que Él esté con nosotros, nos libra de males. Y nos libra de males de todo tipo. Y nos libra de males cuando nos protege, y nos libra de males cuando nos capacita para llevar adelante las enfermedades y los problemas. ¿Qué más bendición podemos recibir que la de tener fuerza frente a la adversidad? Es la fuerza que nos viene de Dios. Entonces Jesús, estando en la sinagoga, le transmite esa fuerza a las que estaban allí, que se admiraban. Y podemos imaginar que muchos habrían empezado a creer en Jesús. No lo dice acá, pero es muy probable que ante esa experiencia dijeran, bueno, este es el que había de venir y está cumpliendo con las cosas que esperábamos que cumpliera, empezando por liberarnos del mal que puede ser, en las palabras de ellos, un espíritu inmundo, pero también liberándonos de la angustia, la opresión, la falta de fe, la falta de confianza, la falta de proyecto. Hoy usamos palabras más difíciles, ¿no? o más modernas. La falta de proyecto, la falta de una visión para la vida, la falta de sentido para la vida. Y esas cosas son las que Jesús vino a darle a todas las personas. En el lenguaje de ellos, nosotros lo tenemos que traducir en el lenguaje nuestro para que lo entendamos y lo podamos comunicar. Pero Jesús es eso. Jesús llega a nuestra casa, que puede ser a nuestra iglesia, a nuestra comunidad o a nuestra vida, y encuentra problemas. Y hoy no decimos espíritus inmundos, pero decimos problemas. Y a veces problemas de salud, a veces problemas psíquicos, y a veces problemas simplemente de la vida que no sabemos cómo encarar. Este hombre no sabía cómo encarar su problema de salud, y la comunidad tampoco. Quizás se apiadaban de él, pero no tenían herramientas para curarlo, que es lo que él necesitaba. Y Jesús se acerca a nosotros y nos cura de todas esas cosas que a veces tenemos adentro. Y son cosas del pasado y son cosas del presente. Nadie está exento de el día de mañana tener algún tipo de problemas que realmente necesitemos de la presencia de Jesús para que nos libere de él, nos cure de él. Quizá valga el ejemplo, la pandemia hace 13, 14 meses, en diciembre del año 19, ni sabíamos de qué se trataba, y algunas noticias aparecían de que alguna cosa rara estaba pasando en China. Y fíjense cómo nos cambió la vida a toda la humanidad. En 6 meses estaba desparramada por todo el mundo. No sabemos qué nos va a suceder mañana ni el año que viene, pero lo que podemos estar seguros es que Jesús va a venir y va a estar con nosotros siempre. Ese profeta, sabio, consejero que venía del Antiguo Testamento, pero que también fue amigo, compañero, el que nos protege todos los días, y eso es lo que supera en Jesús aquella imagen del Antiguo Testamento, está con nosotros y va a estar el día de mañana. Por eso no le podemos tener miedo al futuro,
porque lo que sea lo que fuere, lo que nos pase, el Señor va a estar con nosotros para ayudarnos, curarnos, como este hombre y tantos otros. Fíjense que capítulos 2 y 3, incluso de Marcos, sigue contando, y después va a seguir contando, ¿no?, de cómo Jesús curaba a la gente. Que el Señor nos cure a nosotros, de lo que tengamos adentro. Que el Señor nos transmita la tranquilidad de saber que Él está con nosotros, que Él viene, como entró a la sinagoga, entra a nuestra casa y identifica nuestro problema y nos ayuda a llevarlo adelante. Yo les deseo una buena semana de bendiciones, una semana de compañía con el Señor, de reflexión sobre estos temas y de gratitud, porque el Señor nunca nos abandona. Nos volvemos a ver en una semana. Bendiciones para todos. Que el Señor te dé su bendición, que te guarde en su corazón, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, que el Señor te llene de su amor y que vueles en su libertad y que